decíamos al principio del programa, que hoy vamos a hablar sobre la explotación sexual de menores a raíz de, bueno, tomando como punto de partida la situación que se conoció, creo que fue el 30-31 de diciembre, que estaba sucediendo en Punta del Este, con una red en la cual estaban vinculados, entre otros, un ex sacerdote, empresarios famosos, gente de Punta del Este, gente del departamento Cerro Largo, también de la ciudad de Melo. Y bueno, para hablar de todo esto está con nosotros Andrea Tuana, que es licenciada en Trabajo Social, integrante de la ONG El Paso. Gracias por la visita, Andrea. Leí una columna tuya la semana pasada en Brecha, me pareció muy interesante, y planteabas una visión muy crítica de cómo reacciona la sociedad ante estos casos. ¿Qué hacemos? ¿Por qué reaccionamos mal o qué sería lo que hacemos mal? Bueno, yo creo que lo primero es no poder visualizar a estas chicas como víctimas, sobre todo si estamos hablando de gurisas de 16, 17, de 15. Capaz que si hablamos de un caso de una niña de 9, de 10, de 11, socialmente tenemos otra posición. Pero si vemos ya casos de adolescentes, no las visualizamos como víctimas, las culpabilizamos, pensamos que en realidad están haciendo eso porque quieren, que están de vivas, que prefieren hacer eso que estudiar o que trabajar y sacrificarse. Me parece que hay una fuerte naturalización de esta práctica, que es una práctica de explotación, de vulneración de los derechos, que aquí no hay una voluntad consciente, digamos, una libertad de consentimiento, sino que lo que aquí hay es una práctica de explotación, básicamente por la edad, estamos hablando de menores de 18 años, y me parece que socialmente hacemos eso por un lado, y por otro lado podemos de pronto decir, ay, qué horrible lo que está pasando, pero no hay una demanda y una presión fuerte de la sociedad para que este problema sea un problema de agenda. Claro, no reaccionamos con la misma, llamémosle, virulencia que de repente ante un caso de una rapiña que comete a alguien de menos de 18 años. Exactamente, porque yo creo que estas gurisas no solamente no representan una amenaza en general para el conjunto de la sociedad, entonces no nos interesa demasiado porque si no me afecta. Claro, y es la gurisa de otro, no es de mi familia. Es una gurisa de otro, no es de mi familia, pero además están cumpliendo una función social, que es una función pautada por esta sociedad bastante machista, ¿no? En donde, bueno, se puede acceder a tener sexo o acceder al cuerpo de las mujeres o también de los varones, porque hay adolescentes. Claro, eso es lo otro que te iba a decir, ¿no? En nuestro imaginario, esto es algo que además le pasa solo digamos, a niñas o adolescentes mujeres y básicamente cercanas a los 18 años. Eso es lo que tenemos en el imaginario. Pero en la vida real lo que sucede no siempre es así. En la vida real nosotros conocemos situaciones por haber recorrido los distintos departamentos del país que han iniciado la explotación a los 7 años, por ejemplo, 8, 9, 10, y así van transitando las situaciones de vida, la explotación sexual. Conocemos también de casos de adolescentes varones o de niños varones que también viven situaciones de explotación sexual, y especialmente los adolescentes trans, que también viven situaciones de explotación sexual muy fuertes, que van muy relacionadas también con todo lo que es la exclusión, el estigma y el rechazo social, ¿no? ¿Y qué papel jugamos los medios a la hora de comunicar todo esto? ¿Lo comunicamos bien? ¿Le erramos? ¿No le damos la trascendencia que tiene? ¿Nos equivocamos mucho? ¿Nos equivocamos poco? Yo creo que varias cosas. Me parece que en este tema todavía hay mucho trabajo por hacer en cuanto a la formación de los comunicadores. Me parece que el espacio que se le da es poco, que en general el espacio que se le da es como, bueno, en el momento que se da la situación, pero que luego todo vuelve a quedar escondido, digamos. Me parece que no hay un tratamiento que vaya acorde a lo que es los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes. Se siguen utilizando palabras como que los adolescentes ejercen la prostitución cuando en realidad son explotados, o que son prostitutas a los 17, y en realidad estamos hablando de situaciones de sometimiento y de violencia. Y todavía hay comunicadores, como lamentablemente hemos visto, que de alguna manera tratan de justificar o de buscar paliativos para los que consumen y pagan por sexo con personas menores de 18 años de edad. Sí, puntualmente Ignacio Álvarez, periodista de Radio Sarandí, de Canal 4, dijo: repudio la explotación de menores, pero 2 años de prisión a todo el que le pague una prostituta de 17 años, aún sin saber que era menor. Él lo planteó como un cuestionamiento. Se generó una gran polémica en las redes y reafirmó en definitiva su pensamiento. Terminó diciendo él luego en una especie de carta pública: en materia sexual está primando un conservadurismo que termina discriminando a quienes se pretende defender. Claro, yo creo que el conservadurismo es el pensamiento de él, ¿no? Pensar que una gurisa a los 17 años es prostituta es una idea muy conservadora, y es una idea además que va en contra de todo lo que ha sido el ganar en derechos humanos, ¿no? Nosotros tenemos una ley que dice que de 18 años para abajo,
si tú o cualquier persona le paga por tener sexo a una gurí menor de 18 años, es un delincuente. Entonces, pretender cambiar eso, pretender hacer como una especie de defensa de los consumidores, a mí me parece que está mostrando una mentalidad muy conservadora, muy machista y que en definitiva defiende los intereses de ese consumidor, en su gran mayoría varón, y bueno, y poder abrir ahí un campo para que se sigan violando los derechos de las personas, ¿no? ¿Por qué tenemos como sociedad, supongo que el pensamiento que reflejó Nacho Álvarez en su tuit, refleja justamente a muchas otras personas? ¿Por qué como sociedad pensamos eso? ¿Qué nos lleva a no terminar de entender, desde, digamos, del trabajo que han hecho ustedes, ¿no? ¿Qué indicios tienen? ¿Por qué no terminamos de entender que cuando alguien es menor de edad, si hay un mayor atrás haciéndolo hacer cosas que no están bien, el responsable es el mayor y no el menor? Yo creo que varias cosas. Me parece que lo fundamental es ese machismo, es ese pensamiento muy patriarcal que prima en nuestro país, a pesar de que podamos ser avanzados en muchas cosas. Todavía hay una educación en todas las clases sociales, en todos los niveles, en donde prima todavía esa idea del machismo, de la masculinidad fuerte, que se tiene que demostrar la virilidad, ¿no?, del hombre en el ejercicio sexual, y que, bueno, para hacerlo está permitido diferentes prácticas, ¿no? Una de las prácticas que nosotros cuestionamos mucho, que ahora ya no se ve tanto, pero que todavía se usa, es la iniciación sexual del varón en el prostíbulo, ¿no? Esa es una práctica extremadamente violenta que puede realmente provocar mucho daño en algunas de las personas que sí lo vivieron, sobre todo presionadas socialmente. Nosotros creemos que hay una base de machismo muy fuerte, que es la que en definitiva está justificando y legitimando que se comercialice y que se cosifique al ser humano en términos de la compraventa de servicios sexuales. Y que, bueno, el límite de edad es un límite que a veces se puede pasar. Que se vuelve en definitiva difuso, porque lo que sirve es cumplir con ese otro mandato, como tú decías, ¿no? El varón tiene que ser esa especie de Boy Scout siempre listo y ante la duda, por las dudas, siempre tiene que ir al frente, ¿no? Sería ese tipo de condicionamientos. Pero ¿en qué lugar pone eso a la mujer? ¿En qué lugar pone eso a la niña? Y bueno, estas gurisas, en realidad, nuestra experiencia de trabajo es que ya vienen muchas de ellas, una gran mayoría de estas gurisas que están en situación de explotación, en un tránsito donde viven otras violencias, donde han empezado a vivir violencias en su entorno familiar, en su comunidad, violencias de los adultos hacia ellas, violencia entendida como el sometimiento, la dominación, el no poder ser, el no poder desarrollarte libremente y fuertemente, ¿no? Para poder de pronto no pasar por esas situaciones, y que eso las va llevando a estos tránsitos. En el bloque anterior veíamos una publicidad argentina, hecha en Argentina, pero en definitiva hablaba sobre la red y una suerte de proceso de captación de menores para luego abusar de ellas y demás. Tú me decías algo interesante, que es el tipo de perfil igual de chicas que mayoritariamente caen a través de esa vía. Es interesante, ¿no? Sí, digamos que en nuestro país nosotros vemos que el grueso, digamos, de las gurisas que están captadas por redes de explotación sexual son gurisas que ya vienen con factores de vulnerabilidad familiares, sociales, lo que hablábamos recién. Pero que también hemos visto situaciones de gurisas de pronto de clase media o hijas de profesionales con otras condiciones económicas que han sido captadas a través de estas redes, en general más para un abuso más personal, por decirlo de alguna manera, ¿no? En donde justamente se dan estos pasos, se da el enamoramiento, la seducción, el bueno, mandame una foto, y después van enganchando a estas gurisas en esas situaciones y a veces con consecuencias nefastas. A veces estos abusadores, para chantajearlas, terminan enviando sus fotos más comprometidas a sus contactos, a sus amigos, generando un daño muy grande. Ahí estamos viendo de vuelta justo tenemos las imágenes de esa publicidad. Lo último te quería preguntar, ¿está Uruguay preparado, hay instituciones preparadas para darle contención después? Me estoy acordando, por ejemplo, el caso de las chicas de Paysandú del año pasado, lo que se conoció como la casita del parque. ¿Uruguay está preparado para después darle la contención necesaria para que puedan volver a tener una vida lo más normal posible y dejar el trauma vinculado a ese abuso de lado? No, no estamos preparados, primero porque es un tema que aún no está en la agenda política. Me parece que eso es lo fundamental, que las autoridades y los líderes políticos de este país tienen que reconocerlo como problema y por lo tanto votar un presupuesto adecuado.
es necesario tener servicios de atención especializados en distintos departamentos del país para poder abordar este problema. Hoy lo que hay es una respuesta de INAU que es importante que exista, pero que es absolutamente insuficiente, nos falta mucho. Andrea Tona, muchísimas gracias por esta visita. Acá tienen una pantalla abierta, digamos, para las denuncias o para todo lo que haya que difundir al respecto de este tema. Te agradecemos mucho este espacio.